vamos a este tema que interesa, que es la ley de alquileres, y tenemos la suerte de tenerla a Karina Banfi, diputada nacional de la UCR Cambiemos, que fue autora del proyecto que ayer obtuvo dictamen en la comisión en diputados. ¿Qué tal, Karina? Miguel Sorraquín te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien. Bueno, y saber un poco de esta ley que pone algunos propietarios tienen preocupación de cómo va a ser esto del índice. ¿Y qué es lo que nos podés contar de todo esto? Bueno, primero ver con agrado la posibilidad de tener un dictamen nuevamente. El año pasado tuvimos dictamen y hubo principalmente algunos objeciones a el proyecto que habíamos dictaminado, y teniendo en cuenta que es una media sanción que viene del Senado para que no perdiera estado parlamentario. Este año hicimos un trabajo en conjunto con las asociaciones de inquilinos, con varios corredores de martilleros y de corredores inmobiliarios, buscando los puntos de encuentro, siempre teniendo en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con una ley que lleva más de 30 años y que realmente no solo la Argentina cambió en sus contextos y necesidades, sino también en lo que respecta al mercado. Convengamos que el propietario no es una persona que está haciendo un servicio social, poniendo a disposición su propiedad, sino que está generando un lucro cesante con una propiedad y debe atenerse a determinadas consideraciones y cuestiones normativas que, sin violar el principio de ley para las partes en un contrato, como puede ser el contrato de locación, y que esta modificaciones y dictamen lo respeta, sino que pone al Estado en un lugar de generar el equilibrio que durante todo este tiempo la propia ley y el uso y costumbres ha desequilibrado en la relación entre inquilino y propietario, en donde lamentablemente termina siendo un contrato de adhesión, donde tiene cláusulas inmodificables, y que realmente las pautas para poder ingresar a un sistema de alquiler con una oferta que cada vez es más amplia, y con los niveles de cumplimientos que tiene sobre el inquilino, teniendo en cuenta que un inquilino es alguien que tiene un estado de necesidad habitacional y que va a cuidar ese derecho adquirido a través de este contrato, y así lo demuestra la poca cantidad de juicios que hay por incumplimientos de pago. Siempre hay un inquilino que puede hacer destrozos o puede ser incumplidor, pero no hace la excepción a la regla, y en este caso lo que nosotros tenemos que velar es por la buena fe de los contratos y poner al Estado presente, principalmente para que el alquiler sea otro compendio más de los sistemas habitacionales que tiene la Argentina. Sí, pero desde un punto de vista de lo que es la inversión en el inmueble, ¿no? Y la rentabilidad, comparado con otros lugares del mundo, esto hace que, con todo lo que implica, porque uno ve que hay mucho por construir, mucho por fomentar eso, ¿no? El hecho de que aparezca una duda ¿no genera una traba en algo que genera también puestos de trabajo y un montón de actividad? ¿A qué se refiere con una duda? Hay una duda en cuanto a cómo va a ser la rentabilidad que eso tenga. Porque si uno mira ahora uno mira el tipo de cambio y mira la renta que tiene, corregime si estoy equivocado, estamos hablando de que no llega ni al 3%, cuando en general apuntaba a niveles cerca del 5%, 4%, y eran posibles de ser pagados. Obviamente ahora no es posible ser pagado, pero bueno, eso es un punto que cómo se va a ir solucionando en el tiempo en función de esta ley. A ver, si usted se refiere a la rentabilidad que tendrían los propietarios cuando toman la decisión de adquirir un bien para lucrarlo, o sea, para alquilarlo, lo que nosotros tenemos que ver es principalmente cuál es ese lucro cesante, cuáles son las inversiones que lleva adelante y cómo obtiene una ganancia.
Ese nivel de ganancia no queda afectado, salvo en las cuestiones tributarias, que lamentablemente el 95% de las personas que tienen propiedades en alquiler son evasoras. Y ese es un dato no menor. Por lo tanto, el nivel de ganancias que han obtenido hasta ahora con el sistema de ley, con el sistema de control del Estado sobre el lucro cesante de una propiedad ha sido el 100%. Lo que es importante también es buscar otros mecanismos de inversión, no solamente el de la propiedad horizontal para el alquiler, sino aquellos que tengan niveles de inversión mucho más altos, en donde también el nivel de productividad genere mayor empleados, etcétera, etcétera. Si usted se refiere al sistema inmobiliario, bueno, los sistemas de corredores inmobiliarios tienen que ayornarse al siglo XXI. Y este es un planteo y es parte del desafío. Si nosotros queremos mantener una ley, porque así es el beneficio, yo les digo, miren, a ver, que la gente retire los inmuebles que ya tienen para alquilar y que han adquirido con el fin de alquilarlos por una ley, no es verdad, eso es una falacia. ¿Por qué? Porque la persona que tiene un alquiler lo va a seguir alquilando porque necesita tener algún nivel de rentabilidad y esa ha sido su decisión. O de última lo va a vender y va a haber otro que lo alquile y así sucesivamente, porque hay más casas y propiedades que personas, ¿no?, que son propietarias. Entonces, en ese sentido, estamos justamente generando un sistema que necesita ayornarse, en donde se le amplía a las inmobiliarias el campo de atención de clientes. No solo la clientela en función del propietario, sino también la clientela en función del inquilino. Mire, yo alquilo, y el año pasado, cuando tuve que alquilar, buscaba inmobiliarias que hicieran el trabajo de búsquedas de alquileres, porque yo no tenía tiempo para buscar el departamento o la casa que quería con determinadas condiciones. Nadie lo pudo hacer, lo tuve que hacer yo. Entonces, no es verdad que las inmobiliarias se dedican también a hacer el trabajo de búsqueda a los inquilinos. Creo que ahí es algo interesante que nosotros estamos abriendo con esta ley, en donde pueden ayornarse y generar un modelo de negocios mucho más adaptados y ayornados al siglo XXI, teniendo en cuenta que hoy tienen un sistema de competencia a través de Internet muy importante y que estaría bueno de cómo poder generar un mercado competitivo al respecto. Sí, yo entiendo eso, y obviamente el rol de las inmobiliarias tiene que ver con que cuando por ahí cobran una comisión por un contrato de alquiler que tiene un enorme trabajo para conseguir el inquilino y demás, es muy parecida o es mucho más baja, que si vendiesen o comprasen. O sea, es como que las inmobiliarias el alquiler no les interesa, lo que le interesa es comprar y vender, ¿no? Porque la comisión es mucho más grande y el trabajo es el mismo. Entonces no se dedican mucho a ese tipo de cosas, y es cierto que es muy difícil alquilar a través de inmobiliarias, y eso le pasa a aquellos que quieren alquilar sus propiedades como a aquellos que quieran alquilarla, ¿no? Es sí. real. Entonces, bueno, ahora desde un punto sí, que no tienen, digamos, un nivel de inversión tan alto, que estaría bueno que se ayornase y que en vez de poner obstáculos sobre una ley que todavía no se implementó y que lo que más importante tiene primero son dos cuestiones. Esta es una ley indubio pro inquilino. Nosotros estamos observando cuál es el estado de necesidad de 6 millones de personas en la Argentina que alquilan, principalmente en el conurbano. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, diputada nacional, y también en la capital federal y en las grandes urbes del resto del país. Ahí necesitamos dar una situación que equilibre la cancha en un modo de contratación. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con intermediaciones en términos de negocios, tienen que buscar un ayornamiento teniendo en cuenta las nuevas tecnologías e incluso la accesibilidad que hoy tenemos a que de pronto un propietario no tenga ganas de poner esa plata en un intermediario y decida hacer un alquiler directo. Eso es legal, eso se puede hacer. Esas cosas suceden y en realidad lo que generan es una maquinaria no que va en contra o en detrimento de determinado sector, sino que ordena de alguna manera el mercado. Hoy tenemos demasiada oferta
y la verdad el modo de adquirir con un montón de gente que tiene un buen salario pero que de pronto no tiene una garantía real porque no tiene ningún pariente en la capital federal o en la ciudad en donde se acaba de mudar, y que porque no aceptan ese nivel de crediticio o de garantía, termina viviendo en una pensión o en un hotel, gastando o comprando, generando un sistema de mercado negro que muchas veces están un poco ligadas a alguna situación turbia, como por ejemplo la compra de garantías. Entonces, ¿por qué tenemos que llevar a la gente a tener todo un sistema negro, en donde es extorsivo y en donde actúa principalmente el uso de la desesperación del otro, cuando podemos generar un ordenamiento normativo en donde todo esto se haga de una manera mucho más fácil, accesible, teniendo en cuenta la buena fe de los contratos, ¿no? Y si nosotros nos vamos a otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, el sistema es mucho más rígido para el propietario que pone y que lucra con el sistema de propiedades, que para el inquilino que merece unas facilidades en términos de cuando cumple. Y quiero recordar algo: nosotros tenemos juicios sumarísimos para el incumplimiento de los pagos de alquileres, por ejemplo, o incumplimientos de contrato de alquileres. El nivel de tiempo es de 6 meses, o sea que está dentro de los términos de un contrato de 2 años, si hay algún nivel de incumplimiento, o tiene la posibilidad de no renovársele el contrato, y esos principios siguen en pie. Entonces me parece que nosotros tenemos que ir acostumbrándonos a la idea de que el alquiler también tiene que ser parte del modo de vida que elige los argentinos para poder solventar. Ahora, si eso encarece y se lleva más del 20% de sus salarios, porque en realidad estamos generando una cancha inclinada, no tiene mucho sentido. Y sí, la verdad que no tiene mucho sentido, incluso diría que en los países más desarrollados la gente no es propietaria. Exacto. La gente alquila, como Exacto. pasaba en la Argentina, cuando la Argentina tenía muy buena situación, la gente no compraba, la gente alquilaba porque tiene que estar cambiando Exacto. de acuerdo a sus circunstancias y demás, lo cual hoy parecería una cosa imposible, ¿no? Y sería mucho más lógico que la gente dedique su patrimonio a una actividad que le genere rentabilidad en su trabajo o en lo que fuera y sean independientes claro. por eso, y no tener que estar teniendo inmovilizado en un activo en donde viven un montón de plata. Por eso sería maravilloso que alguna vez volvamos a esa situación, ¿no? Pero eso lo vamos llevando, y esto es parte de este compromiso que ha tomado el Poder Ejecutivo, y por eso el presidente se ha involucrado directamente en esta norma, y nosotros realmente estamos muy contentos del alcance que hemos tenido en el día de ayer, con el apoyo de todos los partidos de la oposición, teniendo en cuenta que es una ley que sí efectivamente beneficia al inquilino, pero sin perjudicar a la otra parte, sino simplemente equilibrar la cancha. Karina, muchísimas gracias por el contacto. No, por nada. Buenos días. Hasta luego. Un beso. Karina Banfi, diputada nacional de la UCR Cambiemos.